Hola, soy Paula Casares. La organización me ha planteado una pregunta para esta intervención, que es cómo crear gallegohablantes para conseguir una ciudadanía plurilingüe. En mi opinión, es una pregunta muy pertinente y muy acertadamente formulada, porque sitúa el reto de asegurar la continuidad generacional de la lengua precisamente en el contexto de complejidad en el que ésta está. Hace unos años le leí un texto a un sociolingüista catalán que la normalización social de la lengua era desandar o invertir el proceso de sustitución o de minorización, que era, por decirlo de una forma llana, darle la vuelta como a un calcetín al proceso que ha llevado a la lengua a perder ámbitos de uso. En mi opinión, no es así. Regenerar la continuidad social de la lengua minorizada no es la versión inversa del proceso de sustitución. Creo que nada tiene que ver el proceso de minorización o sustitución que han sufrido las lenguas no hegemónicas con el proceso de recuperación o extensión social que queremos llevar adelante. Por ponerles un ejemplo, en muchas localidades vascas la lengua dejó de hablarse en hogares, en familias, y llegó a perderse en algunas localidades cuando en las relaciones sociales vehiculadas hasta entonces en euskera se introdujo el castellano y esta lengua llegó a desplazar a la lengua vasca, concluyendo en un monolingüismo castellano. Fue una sustitución. Las funciones sociales que tenía el euskera fueron ocupadas por el castellano. Sin embargo, actualmente el proceso de recuperación o extensión social del euskera, como del gallego, no trata de sustituir el castellano por nuestra lengua. Vivimos en sociedades lingüísticamente complejas donde los hablantes gestionamos nuestras comunicaciones personales, sociales, laborales, de consumo cultural en más de una lengua y donde las ventajas del plurilingüismo están socialmente aceptadas. Hoy día no creo que ninguna familia se plantee como deseable que sus hijos sean monolingües, sea en la lengua propia o sea en cualquier otra. Cuando hablamos de cómo crear gallegohablantes, no podemos obviar este contexto de complejidad en una ciudadanía plurilingüe, porque actualmente tenemos que generar gallegohablantes garantizando a los niños y niñas una crianza lingüística que les permita convertirse en miembros competentes de su comunidad de hablantes, asegurando o manteniendo al mismo tiempo el conocimiento de la lengua hegemónica castellana, la lengua oficial del Estado, y además favoreciendo la poliglotización de los niños a una edad temprana, con el aprendizaje de al menos una lengua extranjera. Nadie puede negar que la situación es mucho más compleja que la mera sustitución y el reto mucho mayor. Hay que tener en cuenta además un agravante, que es que el proceso de sustitución lingüística está profundamente estudiado y hoy día conocemos bastante bien las fases del proceso de minorización mediante las que una comunidad pasa a estar satelizada en su propio territorio histórico e incluso llega a ser sustituida por otra lengua más poderosa. Sin embargo, seguimos adoleciendo de falta de estudios de comunidades lingüísticas minorizadas, no migradas, es decir, comunidades que en su propio ámbito sociogeográfico histórico hayan mantenido su lengua o hayan llevado a cabo procesos exitosos de revitalización. Por lo tanto, no tenemos referentes, no tenemos un manual de revitalización o de revernacularización para la lengua. Vuelvo a la pregunta inicial, la cuestión de cómo crear gallegohablantes en este contexto comunicativamente complejo, y veo que las investigaciones sobre cómo los niños se convierten en hablantes han girado en torno al concepto de transmisión, transmission o transfer en la literatura sociolingüística anglosajona, y creo que es necesario una clarificación conceptual en torno a este concepto. Para ello voy a compartir con ustedes la pantalla para que puedan seguir mejor el desarrollo de mi intervención. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de transmisión? Si la continuidad de la lengua en el tiempo la representamos gráficamente, tendríamos una línea en la que se engarzarían las generaciones de hablantes. La lengua se materializa en hablantes, en familias que se engarzan como eslabones en una cadena en generaciones. Un primer
proceso que entendemos como transmisión es el que realizan las madres y padres y en general el entorno familiar, y en la que se transmite la lengua a la siguiente generación. El principal ámbito de este proceso suele ser el hogar y la transmisión se ha denominado transmisión familiar. El objetivo de este tipo de transmisión es garantizar el aprendizaje de la lengua como lengua materna o primera y requiere progenitores, uno al menos, conocedores de la lengua. Otro proceso que entendemos como transmisión es el que realiza la sociedad en general con las nuevas generaciones, tanto para aquellos niños y niñas que provienen de familias donde se habla la lengua, como para los que provienen de familias en las que no se habla. En esta transmisión intervienen, además de la familia, los coetáneos de los niños, es decir, otros niños y niñas, otros adultos con los que los niños interactúan comunicativamente, la escuela, las actividades y comunicaciones en las que los niños y niñas participan, sean estas lúdicas, deportivas, y otros inputs como los medios de comunicación o el consumo de pantallas a los que están expuestos los niños. Este proceso ha solido denominarse transmisión social de la lengua. Y el tercer proceso que abarcaría el concepto de transmisión es la continuidad generacional de la lengua, su continuidad en el tiempo, su pervivencia. A este proceso también se le ha llamado transmisión generacional. En mi opinión, esta última acepción es el objetivo último que tenemos para nuestras lenguas, garantizar su transmisión generacional, su vida, su pervivencia, su continuidad, y podríamos referirnos a este objetivo como continuidad generacional de la lengua. Siendo este el último objetivo de nuestros esfuerzos sociolingüísticos, que la lengua viva exige garantizar el proceso por el que las nuevas generaciones de un grupo lingüístico adquieren la lengua y se integran en la comunidad de hablantes. Podríamos hablar de que este proceso de transmisión social o socialización lingüística, como he preferido denominarlo, sería el medio, en mi opinión, principal para asegurar este objetivo, que es la continuidad generacional de la lengua. Y dentro de esta transmisión social o socialización lingüística de las nuevas generaciones tendríamos lo que es la transmisión familiar de la lengua, que puede ocurrir en algunas familias solamente, en las que, como he dicho antes, al menos uno de los progenitores sea hablante de la lengua. Lo que quiero decir es que la transmisión o continuidad generacional de la lengua no es lo mismo que la transmisión familiar de la lengua. Cuando hablamos de transmitir la lengua, no hemos de entender que hablamos solo de su transmisión como lengua materna. En el proceso de socialización lingüística pueden y han de integrarse los niños de familias alófonas, aquellas en las que no se habla la lengua. En nuestra sociedad, cada vez más heterogénea, esto es imprescindible. Por otra parte, la transmisión sólida de la lengua materna no es la transmisión familiar de la lengua. Va mucho más allá, no se limita a la familia ni se reduce al hogar. La socialización lingüística en una lengua minorizada exige la función socializadora consciente de la familia, la labor socializadora imprescindible de la escuela, la complicidad socializadora del mundo extraescolar, las oportunidades de interacción comunicativa en el mundo digital, políticas públicas activas, y, en suma, condiciones sociales que hacen que la lengua sea un recurso atractivo que merezca la pena manejar y elegir. La transmisión de la primera lengua la afianza el uso social. Cuando abogamos por esta transmisión social o socialización lingüística, estaríamos hablando de una transmisión comunitaria. Es un concepto que me parece muy sugerente y me gusta si no estuviera en este contexto post-pandémico tan cargado de otros significados. Así pues, abogo por un concepto de socialización que sería la acepción de una transmisión social o comunitaria, y ello conlleva un cambio de paradigma. Sí, pues voy a exponer brevemente la lógica asociada al nuevo concepto que propongo en cuanto a los medios, a los agentes y al objetivo
que acarrearía este cambio de paradigma, como digo. El concepto de transmisión entraña una idea de verticalidad donde hay un sujeto transmisor y alguien que recibe lo transmitido en un proceso unidireccional de adultos a niños, de padres a hijos, de profesores a alumnos y alumnas, y en donde los menores son meros receptores. Esta transmisión ha tenido dos, diríamos, dimensiones, dos acepciones, una transmisión primaria, natural, informal, vinculada a la casa, a la familia, y otra transmisión secundaria, cultural, formal, que se desarrolla en la escuela. Y ambas han sido estudiadas de formas separadas y no interrelacionadas. De acuerdo a ello, los agentes de esta transmisión serían los progenitores, siempre conocedores de la lengua, y los docentes en el caso de la transmisión secundaria, cultural, formal, que se desarrolla en la escuela. Y esta agencia se desarrolla de una forma vertical, unidireccional, de arriba a abajo. El objetivo que correspondería a este modelo de la transmisión sería, como he apuntado antes, transmitir la lengua como lengua materna, como primera lengua, y en el caso de la transmisión familiar, o el aprendizaje escolar en el caso de la transmisión vía escolarización. Frente a este concepto, creo más sugerente y más válido para enfrentarnos al reto al que nos enfrentamos de crear gallego hablantes, propongo, como digo, un nuevo paradigma basado en el concepto de la socialización que responde mejor al proceso en que los niños se convierten en hablantes. La teorización sobre la socialización lingüística comienza a mediados de la década de 1980. Algunas antropólogas lingüistas de Estados Unidos, como Elinor Hodge o Bambi Schieffelin, y posteriormente otros autores, comenzaron a desarrollar el concepto de language socialization. Este concepto, que se convierte en un campo de estudio, pretende aclarar cómo los niños o los adultos aprendices se convierten en miembros competentes de su grupo social y el papel que juega la lengua en ese proceso. La socialización lingüística abarca más que el mero aprendizaje de la lengua y llega a englobar las influencias culturales que afectan a todos los aspectos del desarrollo humano. Diferencian dos dimensiones principales: cómo los niños son socializados a través del uso de la lengua y cómo son socializados para el uso de la lengua. Los primeros trabajos realizados en este campo de estudio criticaron la perspectiva tradicional que veía como dos procesos diferentes y separados la adquisición de la lengua y la socialización del hablante a través de ella, y subrayaron la estrecha relación que existe entre ambos procesos. Para las autoras Hodge y Schieffelin, el proceso de socialización es continuo, no acotado en el tiempo, no limitado a la niñez. Se inicia al comenzar las relaciones sociales de los bebés, mucho antes de ser hablantes, y puede continuar a lo largo de la vida adulta de los individuos. En esta perspectiva, la socialización lingüística es un proceso holístico, no limitado al ámbito familiar, dinámico, interactivo y contextual, siempre situado en su entorno. Por otro lado, la naturaleza interactiva del concepto de socialización trasciende la idea de transmisión. En el paradigma de la socialización, los niños no son meros receptores de lo transmitido. Los niños son agentes activos y dentro de esa agencia se les reconoce la capacidad de socializar a los miembros adultos de la familia. Así pues, la socialización lingüística sería un proceso dinámico donde más que la mera transmisión habría que hablar de participación y de interacción. El proceso sería bidireccional, de arriba a abajo y de abajo a arriba, y más aún también multidireccional, porque los niños se convierten en hablantes en un proceso en el que influye de una manera determinante sus relaciones horizontales, es decir, las relaciones que tienen con otros niños.
Estas autoras y autores prefieren ver el término en el que las nuevas generaciones se convierten en hablantes, más que como un proceso unidireccional, como una red dinámica de relaciones en las interacciones familiares y fuera de la familia, y ver a los niños como agentes más que como objetos. En definitiva, el concepto de transmisión me parece criticable en el sentido de que invisibiliza factores fundamentales como el de la agencia infantil, la naturaleza interactiva y no multidireccional de las interacciones lingüísticas, invisibiliza el carácter dinámico y no monolítico de las relaciones de los hablantes con las lenguas, y la importancia de las vivencias y las relaciones entre pares. ¿Qué consecuencias tiene este cambio de concepto en los medios de socialización, en este caso ya no medios de transmisión? La transmisión ha sido una perspectiva fundamentalmente familiacéntrica, basada principalmente en la familia. Pero la continuidad generacional de la lengua trasciende el ámbito familiar. De hecho, el informe sobre las lenguas del mundo de la UNESCO entiende que las lenguas que se transmiten únicamente en la familia están en peligro de desaparición. De acuerdo con la distinción entre transmisión natural y cultural que he apuntado antes, la escuela también ha tenido un papel importante como medio de transmisión, y ambas se han estudiado de manera aislada y no interrelacionada. Hoy día resulta difícil diferenciar una transmisión primaria, natural, informal, que se produce en la familia, y una transmisión secundaria, formal, vinculada a la escuela. Cuando los niños con menos de un año incluso van a las escuelas infantiles, yo me pregunto qué es formal, qué es informal, qué es natural, qué es cultural. Es realmente una distinción para mí hoy día artificial. Ante una perspectiva centrada en la familia y en la escuela, desde la socialización lingüística se propone una mirada holística que entienda que el uso lingüístico familiar, social y escolar no son ámbitos separados. No podemos tomar aisladamente las interacciones lingüísticas de los niños en la casa, en la escuela y en la plaza, ya que todas contribuyen de manera dinámica e interactiva en su proceso de socialización lingüística. De acuerdo a ello, el cambio de paradigma también afecta a los agentes. Si a la perspectiva de la transmisión los medios que le correspondían eran la familia y la escuela, y de acuerdo a ello los agentes socializadores eran fundamentalmente los padres y madres y maestras y maestros, siempre conocedores de la lengua, en el paradigma de la socialización tenemos múltiples agencias, no solo padres y madres. Los agentes socializadores son, aparte de los progenitores y los docentes, también los monitores y entrenadores de actividades de tiempo libre, otros adultos, cualquiera que participe en las situaciones comunicativas en las que intervienen los niños. E incluso también los otros niños, los pares, son unos extraordinarios socializadores lingüísticos para otros niños. Y la eficacia de esta agencia horizontal es cada vez más evidente conforme la socialización lingüística de los menores avanza. Y finalmente, en lo que respecta al objetivo, en mi opinión, no hemos reparado en la importancia que tienen las relaciones entre iguales, estas relaciones que he denominado excéntricas de los niños, las que realizan dentro, o sea, fuera de su ámbito familiar. Y la perspectiva de la transmisión ha hecho que nos concentremos en la visión vertical de adultos a niños, y además de una forma unidireccional, y cuando los niños son entendidos como receptores pasivos. Ello ha hecho que pasemos por alto la importancia de las relaciones horizontales de los niños. Creo que tendríamos que dirigir nuestros esfuerzos a fortalecer el uso de nuestras lenguas en las relaciones excéntricas horizontales de los niños, fundamentalmente en el mundo extraescolar. Y es ahí donde sitúo el objetivo de este paradigma de la socialización lingüística. Así pues, lo que he intentado aportar es una aproximación teórico-metodológica adecuada que nos permita trabajar con visiones holísticas en sociedades complejas y heterogéneas y dinámicas como son las nuestras. Muchas gracias.